Retorna. Caminar y buscar un toque de esperanza. Hola amigos, bienvenidos a Retorna. Sí, dice Juan Pablo que lo digo mucho, es verdad, pero estoy muy feliz y emocionada de compartir este episodio especial, por supuesto, con Diana y ahora también con Juan Pablo. Y bueno, siempre los presento antes, yo soy Yulisa Gómez, mucho gusto. Hola a todos, bienvenidos. Yo soy Diana Canchola y hoy estamos con un invitadazo. La verdad que estamos, no lo íbamos a decir, pero es inevitable, muy emocionadas por este episodio y porque tenemos este gran invitado que además nos lleva ventaja en esto de los podcasts y en esto de hablar así como en público, pudiera decirse. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola Diana, un placer estar aquí. Yuli, muchísimas gracias por su invitación. Bienvenido. No me lo pierdo. Lunes a Ciertamente. lunes, allí estoy. Que si me desfaso o incluso los he anticipado, ¿Sí? Porque lo suben a versión de YouTube y yo quiero ver, porque yo soy muy visual. Ajá. Y entonces a mí me gusta ver las expresiones de quiénes están hablando, cómo lo están hablando, y me adelanto a la versión de YouTube, que los invitamos a los que nos están escuchando Claro. en la versión de audio, allí en el canal de Kerigma, y no me lo pierdo lunes a lunes, y no sé, pero siempre hay retroalimentación, siempre hay preguntas, siempre hay a Yulisa, que es con quien tengo el contacto, el mensajito, oye Yulisa, esto. Ahora me siento afortunado de estar de este lado, gracias a ustedes y a Dios. No, para nada. Gracias a ti, Juan Pablo, por acompañarnos, por hacernos el honor de visitarnos aquí en la cabina. Y bueno, Diana, que nos está acompañando también por esta plataforma. Así es. No. Y ciertamente vayan a ver el canal porque el episodio pasado, de hecho, me mandó mensaje Juan Pablo y me dice, oye, ¿te sonrojaste cuando salió lo del chisme? Pues le digo, no manches, primero me mandas a que haga chisme y luego no quieres que me sonroje. Sí, se sonrojan, luego pasan saliva. Entonces, todas las expresiones corporales, ahí estoy haciendo las anotaciones. No, hombre, bien delatadas ya. Sí, luego viene y me lee la mente y me hace sus juegos psicológicos. Que por cierto, él está estudiando psicología. Platícanos que ya también estás empezando en eso del acompañamiento. Sí, bueno, pues el acompañamiento espiritual ya se había dado por parte de la trayectoria que tengo en grupos, pero ahora ya con un toque científico, acompañado por la psicología, que aunque no estoy titulado, pero ya tengo las nociones, estoy en un gran avance, entonces hacemos ese acompañamiento psicoespiritual ahora con ese toque, con ese tinte, rescatando lo que a mí en su momento y que ustedes lo tomaron, creo que en una de las conversaciones de los podcasts anteriores, rescatar las emociones dentro de la espiritualidad. El podcast pasado lo comentaba muy acertadamente Diana, acerca de las heridas que traemos y que en muchas ocasiones, por falta de conocimiento, solamente queremos atacar la parte espiritual, pero recordemos que somos cuerpo, mente y espíritu. Y entonces ahora, esta grandiosa herramienta de la psicología me ayuda muchísimo a poder combinar esas áreas. Y pues estamos con eso, y a través del podcast también la mejor versión de ti, por ahí viene el comercial del gol, que nos puedan acompañar, y tratamos temas tanto espirituales como temas de psicología, acompañando a las personas desde esa perspectiva. Claro, es que algo tan bello como lo espiritual de repente queda truncado y nos decepcionamos justamente porque no sabemos que tenemos que trabajar también nuestra parte humana, ¿no? La parte psicológica. Y nos decepcionamos de la fe, nos decepcionamos de Dios, nos decepcionamos de nuestra capacidad espiritual también, justamente por no trabajar eso. Al final nos das bien tus redes sociales, ¿sale? Para que se acerquen a ti quienes gusten acercarse, quienes ya saben que da justamente este acompañamiento. Pero a ver, platícanos. Aprovechando que ya sacaste el tema, ¿cómo le hiciste tú? ¿Cómo encontraste esas heridas y cómo dijiste, a ver, necesito poner absolutamente todo esto en orden? Ustedes lo tomaron muy puntual el podcast pasado, y por eso digo que los escucho y hago mis anotaciones. Sí, ¿por qué hago lo que no quiero hacer y lo que quiero hacer no lo hago?
San Pablo, ¿sale? ¿Por qué lo hago? Y entonces, conductualmente, nosotros estamos en un camino espiritual hacia la santidad y encontramos lo que comúnmente nosotros le llamamos tropiezos, ¿sí? Y entonces te das cuenta de que hay conductas, o yo tengo conductas, que por más que quiero cambiarlas, no puedo hacerlas. Hay cuestiones espirituales, ciertamente, Claro. pero también tienes que echar un chapuzón a tu psique, a tus emociones, a tu infancia, y si bien hay oraciones de sanación dentro de la parte espiritual, también es necesario un acompañamiento psicológico y es donde dices, bueno, voy a echarme a la luz de la fe y porque quiero caminar con paz y quiero caminar en un camino de santidad, pues necesito echarme el chapuzón al interior, lo que decía San Agustín, Claro. ¿no? Hacia nosotros mismos, que es uno de los viajes más profundos que más nos dan miedo, porque como nos cuesta incluso cerrar los ojos, claro. y que vas a descubrir, no quiero decir esta palabra, pero sí es mucho escombro, por no decir cochinero, por no decir... La obra negra. La obra negra, exactamente. Sí. Uno piensa que va avanzando, pero ya cuando descubres todas tus debilidades, empiezas a darte cuenta del por qué hay cosas que no puedes cambiar y que necesitas hacerlas conscientes. Claro, es que nos da miedo porque no queremos encontrar justamente esos escombros, ¿no? O sea, como que queremos ser tan perfectos o nos empeñamos en presentar una imagen de nosotros tan perfecta que no queremos encontrar esas obras negras. Pero ahora sí que cómo vamos a salir adelante de eso si no, pues si no lo aceptamos, ¿no? Si no nos damos cuenta de que estamos en obra negra. Así es. Ajá, y además creo, Juan Pablo, que lo que dices es también súper importante la parte, y el que lo venimos manejando también desde el inicio de los episodios, que pues no nada más es como la parte espiritual y dejar la parte humana, no, o al revés, solo la parte humana y se olvida la espiritual, sino que poder encontrar ese equilibrio y esa como todo en una sola sustancia, pues. Entonces creo que es súper importante porque necesariamente ocupamos el balance de las dos y por eso justo hablamos de las heridas, porque puede ser que sí una oración, puede ser que la confesión desde luego y retiros, claro que sí, pero muchas de las veces pues son heridas que venimos cargando desde la niñez, o sea, y que necesitan un proceso profesional. Hay veces que ni siquiera sabemos, está ahí, pero no sabemos que existen y que son las conductas que de repente dirían por allí, nos brota el subconsciente, ¿no? Palabras, acciones, situaciones de que ni siquiera sabemos de dónde viene porque lo reprimimos o estábamos muy pequeños y nunca nos percatamos y allí están. Y en nuestro camino de santidad o en nuestro caminar cristiano, nos vienen dando esos tropezones y le echamos la culpa al diablo o le echamos la culpa a Dios porque nos puso una tentación o porque nos puso una prueba y de repente son cosas de nosotros. Y aquí viene lo interesante y el chisme. Que le estaba evadiendo, eso iba a decir, está evadiendo el chisme. Aquí viene el chisme. Lo que pasa es que en mi caminar cristiano me he encontrado me tocó la vieja escuela de los grupos juveniles en donde si tú te sentías mal, era obra del diablo y tenías que leerte los 150 salmos. Y solamente así, ya. Y si no, imagínate tú a lo mejor en una depresión por alguna situación, un duelo, etcétera, y no tenías ese ánimo de levantarte de la cama, obviamente ese ánimo de continuar o de ir al grupo, al coro, al ensayo, y ibas con tu director espiritual y te decían, no, eso, déjate de eso, eso es obra del diablo, y tú léete a San Juan o léete los salmos y con eso, y con eso se alivia. Entonces, no se preocupaban por escucharte, por saber raíces. Era hasta donde su conocimiento les llegaba, no se les culpa, porque era hasta donde más ellos podían llegar. Claro. Y eso a mí me tocó en mi formación, pero también me tocó encontrarme a muchos jóvenes que ahora sí, tocando los temas o hilando los temas anteriores, empezaron a vivir reprimidos en muchas emociones, en muchas sensaciones que después explotaban. Claro. Y entonces, aquí viene el chisme, muchos muchachas y muchachos de los grupos de mis generaciones
En cuanto tenían el primer novio, a los 18 años, salían embarazadas, se casaban, o sea, ¿cómo se le llama? Se juntaban, Sí, se vivían en juntaban. Amaciato. ¿Por qué? Porque eran sensaciones físicas, corporales, que Muy las tenían intensas. reprimidas, y entonces a la primera y luego necesitados de amor paternal, o a lo mejor alguna necesidad emocional, Claro. llegaba alguien, les tocaba o les hablaba bonito, y entonces ahora sí diría como gorda en tobogán, se desbocaban. Y entonces encontrabas a las hermanitas de jóvenes que andaban siempre con su rosario y todo el día con el rosario, que de la noche a la mañana salían embarazadas, o simplemente mamás solteras, ni siquiera se casaban, y el noviazgo nada más duraba un mes, por así decirlo, Sí, ¿no? claro. Casi luego. Entonces, fíjense la importancia de la falta de un seguimiento emocional, y quizás a lo mejor, y vuelvo a repetir, era hasta donde su momento, el conocimiento de ellos les llegaba. Y entonces Wow. lo vamos hilando con los temas anteriores, Sí. de tal manera que nosotros no nos vamos conociendo, no exploramos estas emociones de nosotros, nuestras propias sensaciones, y a la primera, así, pum, te desboca, ¿no? Como las ollas de hervir, Sí, explotan de claro. tanta presión. Oye, pero sigue evadiendo el chisme, o sea, nos cuenta el chisme general, pero platícanos, a ver, Adelante. ¿cómo le hiciste tú con Iris, tu esposa? Que un saludo, no nos pudo acompañar, pero Saludos a Iris. y ojalá algún día pueda acompañarnos. Yo creo que ¿Cómo le hicieron? O sea, ¿ustedes ya habían visto todo esto desde antes, tú, ella, o en su momento ya cuando eran novios dijeron, a ver, tenemos que sanar, tenemos que escrutar, tenemos que buscar, escarbar para sanar? sí, mira, en ese aspecto, quien llevaba un mayor crecimiento espiritual era yo. Estuve yo así de nada de irme al seminario por decepciones amorosas. Te dije. Así. Le estaba chismeando. Sí, porque yo decía una tras otra, pero yo tenía ciclos de los noviazgos que más adelante los podemos indagar. Esos ciclos interesantes que muchos los repetimos por heridas, justamente, en donde no era yo, no me satisfacía la cuestión del noviazgo, o no encontraba el amor, por así decirlo. No lograba hacer No te clic, llenaba. no me llenaba. Entonces, porque no encontraba la persona. Cuando veo a Iris y la veo de espaldas, digo, Señor, todo eso me vas a dar. Apenas lo había conocido, así, tenemos poquito. Y entonces, ahora sí, con ella yo dije, voy a intentar hacer lo que no he hecho en otras situaciones, y con ella a sacrificar lo que tenga que sacrificar porque lo vale, ¿no? Y entonces, en el caso de Iris, ella, aunque ya estaba en pequeños grupos, no tenía ese crecimiento. Si lo hablamos de esa forma, ese caminar como yo lo había tenido, Claro. ¿sale? Y entonces a mí me tocó, de cierta forma, estar junto con ella en momentos cruciales, pero también ella, con su fuerza de voluntad, quiso hacer las cosas bien, porque vio en mí una respuesta, una oración contestada. Yo vi una promesa y dije, esto me lo vas a dar, pero ella vio en mí esa oración contestada totalmente, Claro. ¿sale? Y entonces dices, ok, fueron 4 años, intentas hacer lo que normalmente no haces, y fueron 4 años de aguantar. Y yo recuerdo, y hay una anécdota, porque afuera de su casa su papá nos puso una lámpara de esas de los postes de luz. Ajá, bien Literal, se fuerte. me hace que todavía está, o ya lo quité, pero así, Intensa. literal, intensa. Y ahí estábamos echando, diría por ahí, echando el pega afuera en la banqueta. Evitábamos muchísimo estar los momentos solos, y obviamente, sí, pues estar lo más acompañado. Creo que nos ayudó bastante el que los dos servíamos a Dios, y en ese sentido, pues invertíamos bastante tiempo juntos. Sin embargo, las emociones están, las sensaciones están. Sabemos que en la mujer hay ciclos de ovulación que también elevan la hormona tremendamente. Claro. Y entonces, ¿qué dices? Se siente todo, ¿no? Sin embargo, el hecho de decir, voy a sacrificar esto por la persona que vale la pena, Wow. para no caer a los viejos ciclos, Sí. creo que vale la pena. Y entonces se pudo aguantar 4 años de noviazgo, 4 años que invertimos conociéndonos, de tal manera que aprendimos a leernos, aprendimos a descubrir nuestros miedos. Inviertes lo que normalmente en un noviazgo no se ve.
estoy hablando mucho, creo, pero No, por no. ejemplo, los noviazgos que nada más se conocen, tienen relaciones sexuales y tienen ese ciclo, nada más se ven para hacerlo. Sí. Y no se dan el momento para platicar verdaderamente de lo que es. ¿Por qué? Porque el hombre tiende a no mostrar su parte vulnerable, tiende a no mostrarse vulnerable y la mujer tiende a satisfacerlo por cuestiones dicen que siempre hay un roto para un descosido, ¿no? Puros dichos te traigo ahorita, ¿eh? Y siempre se juntan las dos necesidades y Sí. entonces ahí se están pasando esas necesidades o tratando de llenar esos vacíos y se olvidan de lo indispensable, que es el verdadero conocimiento del corazón de la otra persona, que se vayan configurando como pareja. Y es que, bueno, a mí me ha pasado, no hablando solamente de pareja, sino con amigos y con personas que compartes, que en la plática, o sea, te revela tanto la otra persona que a veces ni cuenta se da de todo lo que te está revelando. Ya lo platicábamos. El hecho de a lo mejor conocer cómo es su carácter y cómo va a reaccionar ante ciertas situaciones, pues te da un parteaguas a cómo va a ser también en el matrimonio, ¿no? Entonces, sin duda es súper importante. Pero, ¿cómo le hicieron? En algún momento leí un libro sobre la Virgen María, que no es como tal histórico ni biografía, sino más bien como una interpretación y algo que el autor se imaginó en base a lo que se conoce de María. Sí. Y ella narra en su momento el encuentro con San José y lo narra en una fuente. El punto es que en algún momento cuando ellos ya deciden que se van a casar y así, se supone que María le dice con miedo que ella tiene una promesa, justamente de permanecer virgen, ¿no? Y entonces San José dice, pues yo también, o sea, lo acepto perfectamente porque yo quiero estar contigo independientemente de eso. Por supuesto, es otra historia, pero a lo que voy es cómo lo hicieron, porque como personas, como seres humanos, en el cariño, en la atracción física y demás, pues sin duda hubo esos momentos, ¿no? Pues de querer hacerlo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo hicieron? ¿Platicaron? ¿Se pusieron de acuerdo? ¿Cuándo lo definieron? ¿Qué pasó? Ahí sí fue totalmente convicción. De repente, miren, no es hablar de algo de uno en un millón, ¿eh? Yo conozco muchas parejas que lo han practicado y lo practican la castidad dentro del matrimonio, dentro del noviazgo, y está genial escuchar esas historias, ¿no? Sobre todo la lucha interna que manejan, pero tiene que ver con el platicar. ¿Qué es lo que yo quiero? Por ejemplo, yo, en mi crecimiento espiritual o en esa curva de crecimiento espiritual, de repente ustedes conocen que hay ritmos de vida, ¿no? O ritmos espirituales, en donde de repente estás acá arriba, de repente estás acá abajo. Y entonces coincide en el momento en el que yo estoy en un momento de sanación en mi corazón, en mis emociones, en lo que yo quería, y me la encuentro, y entonces se da esa parte coincidencial o coincidencial, sí. Y en el caso de ella, descubre en mí una oración contestada. Y entonces cuando nosotros nos juntamos, yo pensaba, fíjense, yo daba por hecho de que ella ya tenía una vida sexual activa y resulta que no. Entonces me dice, no, y es que yo, aunque no lo tenía en su mente porque su formación no la concebía de esa forma o de esa manera, claro. Resulta ser de que la aceptó y la tomó y dijo, bueno, pues vamos a darle un propósito, un noviazgo con un propósito, ¿sí? Con vistas a hacer algo más fuerte. Eso es en el caso de nosotros, sí se tiene que hablar, sí se tiene que visualizar. Yo le dije, es que yo no quiero que esto se convierta como los noviazgos anteriores. Y entonces ella decía, bueno, pues para mí mejor, ¿no? Porque para ella a lo mejor resultó más fácil, porque no había tenido una vivencia de esa índole. Entonces le resulta más fácil y lo único que hace, pues es que ella es como un medio de contención para decir un no más firme en los momentos, entre comillas, de debilidad, ¿no? En los momentos críticos. Y eso fue lo que ayuda bastante, el no de uno de los dos. Pero aquí, pero los dos, obviamente los dos coinciden en una etapa espiritual donde estábamos en la cúspide, por así decirlo, ¿no? Sí. Estábamos plenos.
Después vienen altibajos en cada uno de nosotros, pero ahí es donde estamos para apoyarnos. A lo mejor ella de repente bajaba su nivel o yo bajaba el nivel y ella estaba para ayudarme, pero siempre convencidos. Con las otras parejas que conozco es muy similar, en donde ellos tienen la mirada en un caminar, ya no usan esta palabra, pero un caminar santo. Sí. Es muy, ya la tienen muy, no sé, muy abandonada esa palabra, pero... Porque da miedo. Porque da miedo, exactamente. Claro, pero al final es nuestro llamado, ¿no? La santidad. Claro. Oye, Juan Pablo, y nosotros venimos hablando... Parece chismógrafo, pero adelante. Aprovechalo. Adelante. Sobre la castidad y que es como este no para un sí mayor. Tú que con Iris, que lo vivieron, ¿no? Que vivieron la castidad en su noviazgo y que ahora pues ya están casados. ¿Cómo fue una vez que ya se casaron, pues ya entrando al tema de matrimonio, cómo se sintió? O sea, ¿cómo se sintió esa espera? ¿Cómo fue? Y porque, digo, es muy fácil decir, es un no para un sí mayor, pero Julie y yo ni siquiera tenemos novio. O sea, no es por minimizar nuestra... Este es un comercial para los que nos escuchan. A ver, aquí hay dos solteras. No, es que de hecho, los que quieran sacar solicitud van primero con él, ¿eh? Ok, lo dijo. Voy a hacer los psicométricos. Sí, y ya nos dice, conviene, no se crean. No, Dibújenme, por favor, dibújenme un hombre bajo la lluvia, por favor. Ay, no, o sea, me refiero a que, pues, para nosotros lo decimos, ¿no? Pero para alguien que ya lo vivió y que vivió no para un sí mayor que llegó al matrimonio, o sea, ¿cómo fue? Y cómo uno, por ejemplo, que está en este proceso, quizá en un noviazgo, quizá va para allá, o sea, el decir sí vale la pena, pues, o el decir estoy haciendo esta decisión porque hay algo más grande que esto, pues. Ok, voy a retomar 2 puntos con eso, Te voy a contestar 2 cositas por allí. Okay. La noche de bodas ya nos surgía llegar a la casa definitivamente. Que se acabe la fiesta. Que se acabe la fiesta, queremos irnos antes. Hicimos oración. Hay una en la Biblia, en el Antiguo Voy a llorar. Mira, el COVID... ¿Tobías? Sí, es Tobías, que te iba a decir, se me olvidó por el COVID, traigo por ahí unas lagunas mentales. Se me olvidó quién en la noche de bodas hizo oración. Entonces nosotros hicimos oración previo a en la noche de bodas. Y fue un momento muy, muy padre, muy emotivo, en donde se hace la oración y se hace el acto, ¿no? Obviamente, esta parte se siente una plenitud padre en donde, si bien no es una meta, o sea, y ojo con esto, no es el fin, es solamente una herramienta, se siente padre. ¿Y por qué llego a esto de que no es el fin? Ahí les va. Muchos de los noviazgos que yo conozco y que me dicen, es que Pablo, y fíjense bien cómo lo envuelven, es que necesitamos tener relaciones sexuales antes para ver si vamos a tener clic o no en la sexualidad. En el matrimonio. Sí, en el matrimonio. Sí. Y entonces, ahorita que ya estamos en el matrimonio, yo les puedo asegurar que eso pasa a un segundo o hasta tercer plano. Que no tienen nada que ver. Porque se van configurando, porque se van... al final de cuentas, las personas buscan justificarse. Claro. Y buscan justificar su falta de lucha, su falta de convicción, su falta de crecimiento espiritual. Y entonces dicen, no, es que necesitamos ver, porque si no, y así lo dicen textualmente, es que si no hacemos clic, pues ¿para qué mejor? Y entonces digo, es como que si vas a una panadería, le metes el dedo ahí al pan, lo pruebas y no me gustó, voy a agarrar otro, ¿no? O sea, no me gustó, está menos dulce o está salado. Entonces, no se trata de eso. Y creo que o nos puede ayudar, o más bien, confirmas esto que hablamos en 2 episodios anteriores sobre, por ejemplo, las diferencias en las curvas de excitación entre hombre y mujer, que al final se trata justamente de esa donación, es decir, salgo de mí para darme al otro. Entonces, más allá del clic, como tú dices, está el qué hago yo justamente para satisfacer, hablando propiamente de la sexualidad, a mi pareja, ¿no? Y qué hace mi pareja también para satisfacerme a mí, ¿no? Así es. Entonces,
sí pasa un segundo término y aquí a lo mejor ya tendríamos que hablar la sexualidad dentro del matrimonio, cómo es que se da. Y entonces uno de mis psicólogos o con los que estuve, Iris todavía está yendo con él, es católico y maneja esta parte, ¿no? Donde sí debemos de estar satisfechos o plenos en nuestra sexualidad dentro del matrimonio, pero siempre con la conciencia de que no es el fin último. Claro. O sea, y ustedes lo expresan de esa forma, ¿no? No es nada más es la procreación y ya, sino que también se trata de disfrutar, de donarnos, pero también de disfrutar el proceso. Pero es que, y lo tomamos de pretexto, es que ya no hay intimidad por el ritmo de la vida. Y eso se torna como un pretexto para decir, ya no funcionamos. Sí. Ya no es igual, se acaba el amor. Sí. Y entonces realmente va más allá. Y tenemos casos concretos de personas de matrimonios santos que no necesariamente viven de la sexualidad. Claro. Y sabes, ahora sí traigo mi ejemplo, lo tengo guardado desde hace como 3 episodios y cada que nos vemos, Diana y yo se lo platico. Yo quiero contar mi ejemplo, que no es mi experiencia, porque ya lo dijo Diana, ni siquiera tenemos novio, pero se abre el proceso de solicitud de chavos. Ya mándele el currículum a Juan Pablo. Esto es lo que es el subconsciente, ¿eh? Ándale, esa es la reacción. No, ya en serio. Es algo que una vez leí, justamente entendía esto que nos estás diciendo, como aunque es parte de, y aunque se disfruta, y el disfrutarlo es uno de los fines de la sexualidad propiamente, no es todo el matrimonio. O sea, no, la sexualidad no es el matrimonio en su totalidad. Sí. Y este libro ponía el ejemplo de un matrimonio joven, a lo mejor ponle 10 años de casados, no sé, donde alguno de los dos, por algún motivo, tiene alguna enfermedad y queda postrado en cama. Entonces dice, oye, ni modo que la pareja, el hombre o la mujer, el que está bien, el que está sano, quiera obligar o va a forzar a su pareja que está en condición de cama a tener relaciones sexuales. Pero tampoco es como que tengo la necesidad y voy a ir a tener relaciones sexuales. No voy a terminar con mi esposa, yo voy a estar cuidándola siempre, pero oye, esto que también le entregas tu cuerpo, porque son una sola carne al momento de contraer matrimonio, y vas y tienes relaciones sexuales con otra persona. Entonces dice, ¿qué pasa? ¿Dónde queda justamente ese compromiso, esa entrega, esa voluntad, esa convicción de estar con tu esposa, de estar con tu esposo, independientemente de si tienen relaciones sexuales o no? Como lo que tú dices, que normalmente pasa por muchos motivos, por el ritmo de la vida, como tú dices, pero en estos casos creo que es un ejemplo muy claro de cómo el matrimonio no se conforma solamente por las relaciones sexuales. Así es. Y se pasa al término del amor, que ese es otro término muy subjetivo. ¿Cuál es tu concepto de amor? Sí. Porque el concepto que tú tienes de amor no es el mismo que el que yo tengo, ni el que tiene Diana. Y muchos, por ejemplo, si nos vamos a decir, ¿qué es el amor para ti, el amor de pareja? Es que me contesten rápido los mensajes, que me atiendan, que me den detalles. Pero a lo mejor le dices a Diana, para ti, ¿cuál es el concepto de amor? Y Diana va a decir, se va a ir a lo mejor a un concepto más elevado, va a poner la vara alta y entonces allí dices, ay, es que eso no, o sea, Claro. no muchos pueden llenar ese recurso. Todos te pueden mandar mensajes rápido y todos te pueden dar regalos, pero no todos van a vivir ese concepto de amor y que nosotros lo vamos forjando en este caminar espiritual y emocional. Sabes, yo lo he pensado, o sea, lo he pensado así, independientemente de cosas que nos gustan, muy específicas, como tú dices, pero que a lo mejor no definen el amor, sino cuestiones muy personales, ¿no? Que busco, que quiero una persona. Pero yo personalmente he llegado a la conclusión de que a lo mejor lo que busco en una persona, no, a lo mejor, es ese compromiso. O sea, las circunstancias son muchas, problemas siempre va a haber y ni siquiera los imaginamos, los que vamos a llegar a tener como familia o como esposos, pero el hecho de que una persona tenga la misma convicción que tú de estar en este matrimonio y de darlo todo por este matrimonio, creo que cambia las cosas. Ahora, se los pongo y tema de debate. Ahí ya me voy, no lo dejo y me voy para que ustedes tiro el micrófono. Así me voy lentamente, ¿no? Dejo ahí el veneno. El tema de debate es, ¿qué pasa si dentro del matrimonio empieza todo bien, pero uno falla?
tendríamos que analizar lo que decía Diana en el capítulo pasado, en el episodio pasado. Las heridas emocionales de repente brotan. Y no tiene que ver con que yo dejé de ser, dejé de tener la mirada puesta en el matrimonio, sino que de repente te brota el subconsciente una necesidad, porque al final de cuentas, Julie, y esto quiero que quede bien claro, un matrimonio son dos personas heridas. Claro. Que se unen y hacen una sola herida. Mucho, al mucho cuádruple más grande. Y entonces yo y otros amigos más dentro del área espiritual y dentro del área psicológica es noviazgos, váyanse a terapia, por favor. Antes de casarte. Yo creo que tendría que ser un requisito, porque luego ahí te encuentras con que la esposa toma el rol de mamá y el esposo toma el rol de hijo, por cosas que traen emocionales, de repente salen, ahora sí, los subconscientes dentro al convivir 24/7 bajo el mismo techo, bajo circunstancias de estrés económico, de salud, etcétera. Entonces, no es porque te haya quitado la mirada del matrimonio, sino que de repente tus heridas te las tocan y actúas, como San Pablo decía, aunque no lo quieras, lo haces. Sí. Y entonces pongo sobre la mesa eso, o sea, el que alguien y tiene que ver también, perdón que parezca taravilla, ¿no? Síguele. Tiene que ver con el concepto de amor. Muchos creemos que el amor es y no sé, igual y coméntenlo allí, pero ya me fallaste o fallaste al matrimonio siendo infiel, ya, córtalas. Sí. Ese es un concepto generalizado, ¿no? Ya miraste a alguien, ya córtalas. Pero el amor tiene que ser compasivo y como Jesús, lejos de atacar, ver cuál fue el motivo por el cual tú lo hiciste. Claro. Y entonces irte a la herida y trabajar juntos como matrimonio esa herida. No es la acción, porque Jesús no condenaba la acción. Jesús se iba y veía la necesidad del pecador. Claro, a la raíz. A la raíz. Entonces, podemos convertirnos en Juan Bautista y tirar machetazos a diestra y siniestra y decir, tú pecador, y tú haces esto y tú haces eso. Pero se trata no convertirnos en un Juan Bautista, se trata de convertirnos dentro del matrimonio en un Jesús y decir, si dentro del matrimonio uno de los dos falla, ¿cuál es mi capacidad de amor y de compasión como para descubrir que lo que tú hiciste a lo mejor no estabas tú con esa intención? Fuiste movido por una herida. Claro. Y no justificando el pecado, pues, pero justo, o sea, reconociendo que hay algo tan interior que es lo que mueve a esa acción, ¿no? Creo que ahí está la clave yo creo, pues estamos en una crisis a nivel social, o sea, de divorcios. Y no sé el porcentaje, pero es muy alto y va en aumento. O sea, las personas que se casan y no duran ni un año y ya están en procesos de divorcio. Entonces, creo que lo que dices de tomar terapia en el noviazgo, creo que en esta sociedad es vital. O sea, es vital porque estamos en una sociedad fragmentada, en una cultura fragmentada y estamos todos heridos. Entonces, lo ideal para mí es desde que estás soltero, o sea, aprender a vivir una soltería en la que de verdad la aproveches, ¿no? Porque muchas veces soltero estás perdiendo tu tiempo, se te está yendo el tren, a ver, no, o sea, estás soltero para algo, ¿no? Para sanar lo que tengas que sanar, para prepararte para un futuro noviazgo, para un futuro matrimonio y para irle escarbando, para cuando llegues al momento en el que vas a estar con una persona y que si Dios quiere van a pasar el resto de sus vidas, pues sean personas sanas, ¿no? Sean personas que van a hacer una entrega total, una entrega auténtica y que van a saber perdonar, que van a saber hablar, que van a saber entenderse, ¿no? Creo que esa es la clave. No sé, Juan Pablo, tú eres el que aquí vive realmente el matrimonio, pero el hecho de poder estar en sintonía y saber que claro que son humanos, pero en esa humanidad también está esta parte de entiendo, de perdono, de pues lo que sigue. Y me gusta mucho que lo leí hace mucho, ¿no? De que no se vayan a la cama sin pedirse perdón, sin no sé qué, o sea, con como tres cosas. Igual no en la noche, o sea, puede ser en cualquier momento del día, pero me refiero a esta parte de esta complicidad
entre los esposos, a mí eso me mata, o sea, digo, wow, qué increíble poder encontrar a alguien que pueda ser mi cómplice, o sea, y que, no Suena, sé, o sea, suena utópico, pero cuesta, ¿eh? Cuesta bastante porque al final de cuentas les decía, son dos personas, son dos mundos, son dos historias Claro. heridas que se tienen que ir configurando y en ese caminar de configuración hay unos catorrazos muy fuertes, ah, o sea, y se vive de todo, absolutamente de todo, o Sí. sea, no es... Y esta es la otra, que cuando vemos matrimonios, lo creemos que lo viven todo. Entonces, por ejemplo, a mis amigos, ¿no? Yo conozco a amigos cantautores por ahí famosillos, que son mis grandes amigos, mis brothers, y les he escuchado gente que dice, es que, ay, qué padre que fulanito sea tu esposo, le dicen a la esposa, ¿no? Y entonces, y la esposa, entonces dice, hey, vente a vivir con él, a ver, a ver, vente a vivir con él, a ver si dicen lo mismo, ¿no? Porque piensan que es la pura miel en penca, sin embargo, la dinámica matrimonial es completamente distinta. Y aquí era lo que yo quería aterrizar, o quiero aterrizar esto, mi psicólogo que me comentaba, dice, lo que pasa es que el detalle en cuanto a si una persona falla o no, dice, tú te das cuenta la intención en cuanto a reparar el daño, porque Claro. tienes conciencia. Ok, si hice mal, si estoy mal y voy a trabajar en ello. Pero Exacto. el detalle es que muchos dicen, no, se justifican, ponen pretextos, no lo niegan, no trabajan en ello, entonces dices, ahí es cuando ya no hay una conciencia y dices, este sí lo hizo deliberadamente, ¿no? Sí. Y saben, justo a eso me refería con el compromiso, a lo mejor no se entendió Ajá. muy bien, pero es que yo lo he pensado, digo, ok, si me caso y hay una infidelidad de mi parte, de su parte, justamente a ese compromiso me refiero a, ok, fallamos, fallaste, fallé, pero aún está esa mirada puesta en, o sea, porque el amor trasciende toda esta parte de estar enamorado, de sentir las maripositas en el estómago y demás, al hecho de, ok, la regué, vamos a trabajar, vamos a salir adelante y mi compromiso sigue aquí contigo, ¿no? Sigue en este hogar. Y que, imagínate, que tu pareja o tú llegues a cuestionar o que tu pareja te cuestione a ti, así como Jesús cuestionó a Pedro y le diga, Pedro, ¿me amas más que a 3 esto? veces. Wow. Que el Señor te confronte de esa forma, o que tu pareja, en este caso, hablando en el término matrimonial, te confronte de esa forma, yo creo que es la mejor forma de resolver. Sí, no yéndonos al concepto básico de amor, al que todo mundo ya lo sexualizó, al que todo mundo, incluso nosotros, yo como psicólogo o como psicólogo en formación, tengo esa controversia porque las tendencias es, no, pues tú eres tú y tú sé feliz y si no eres feliz en el matrimonio, tú divorcias. Entonces, terapeutas o personas profesionales que tienen en su mano esta responsabilidad, lo primero que te dicen, en algunos casos, no todos, es, no, tú sé feliz tú sola y si no la armas en el matrimonio, vete para allá. Pero entra en controversia en el sentido de que muchos de nosotros que estamos en el área de la fe, creemos que se puede restaurar las cosas, que se pueden. Claro. Cuando hay la intención. Exacto. Y cuando se pone ese trabajo juntos los dos, por parte del ofendido o de la ofendida se pone la misericordia y por parte del que ofendió o el ofensor se pone la disponibilidad. El arrepentimiento. De darlo todo. Programa buenísimo. Wow, es que se pasa el rápido volando y hay tanto de qué hablar. Claro, yo creo que te vamos a tener que invitar a otro programa, sin duda. Sí, la verdad que Muchísimas sí. gracias por habernos acompañado. La verdad es que a mí siempre, personalmente, se los he dicho, a mí me ayudaron bastante y me siguen ayudando. Y en ese sentido de amistad, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos. Y quienes necesiten ayuda, ya saben, allí lo buscan en redes sociales. Dinos cómo te encuentras. Pues estoy como Pablo Moreno en Facebook. Tengo la página, la fanpage, y ahí subimos los episodios del podcast La Mejor Versión de Ti. También subimos unos podcasts que ahorita están en stand-by sobre diálogos en fe, que es en la espiritualidad. Claro. Tocamos temas también ahí un poco controversiales, pero que son de gran necesidad.
Y en YouTube también como Pablo Moreno, la mejor versión de ti. Así está, así se llama el podcast y así estamos en Facebook. ¿Sale? Perfecto, muchísimas gracias. Oigan, y pues la neta, no les mentí, pero es que ya no hubo chance de la cita bíblica, pero en algún momento la vamos a compartir, se los prometo. Ay, Yuli. Es sobre el matrimonio, pero se me hace buenísima. Pero bueno, ya habrá tiempo de compartirla, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Pues muchísimas gracias, Juan Pablo, por darte la oportunidad y el espacio de venir a compartir con nosotras. Y todos los que nos escuchan, que siguen con estas inquietudes o que les han surgido más, pues aquí tienen a Juan Pablo, que tiene ya una formación profesional de estos temas en cuanto a psicología, y pues bueno, que también igual él les puede dar un poquito más de orientación más, pues no sé cómo decirlo, formal quizá. Entonces, de verdad, muchísimas gracias y pues no se pierdan los siguientes episodios de Retorna. Vámonos con la esperanza que nos devolvió Juan Pablo de encontrar, sí, oigan, de lograr un buen matrimonio. Y yo creo que ya como tip sería también no idealizar la cuestión matrimonial, porque al final de cuentas, les decía, somos personas heridas que nos vamos a ir configurando por la gracia de Dios. Pero vale la pena hacerlo juntos, ¿no? Bueno, sí, sanar juntos. No, efectivamente. Entonces sí se puede un noviazgo casto, sí se puede vivir la castidad, sí se puede vivir el matrimonio. Sí. En castidad. Le hagan caso. Muchísimas gracias por acompañarnos y sí, ya cerramos temporada, nos vemos en la siguiente temporada de Retorna. Bye, se cuidan. Saludos y bendiciones. Gracias. Gracias por escuchar Retorna, un podcast para caminar juntos. Y recuerda que